Muy bien, entonces queremos ver si esta función es par o impar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues seguimos nuestra definición. Entonces, yo quiero que f de x, que es igual a x elevado al cuadrado, ver si es par o impar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer f de menos x. Entonces, eso significa que donde hay x, yo voy a poner un menos x. Entonces, aquí pongo un menos x y lo elevo al cuadrado. Y se fijan, eso es igual, el número negativo elevado al cuadrado, pues nuevamente me lleva a x al cuadrado. Por lo tanto, esa es mi función original, que sería f de x. ¿Sí? Entonces, si se fijan, obtengo que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, implica que mi función es par. Si f de menos x es igual a f de x, la función es par. Y tengo que tener una simetría respecto al eje Y. Si se fijan, si yo pongo un eje, como un espejo en el eje Y, estoy reflejando exactamente la misma función. Como se comporta de este lado, también se comporta de este lado. A eso se refiere que tiene, mis funciones pares tienen una simetría respecto al eje Y. Por otra parte, vamos a ver la función que es f de x igual a x al cubo. Entonces, voy a borrar este de aquí. Para esta parte, ahora yo quiero que mi función es f de x igual a x elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es hacer f de menos x para ver cuál es el comportamiento de función. Eso implica que donde hay x yo voy a poner un menos x. Entonces, tengo menos x elevado al cubo. Entonces, eso yo sé que es igual a menos x elevado al cubo. Por lo tanto, eso es igual a menos f de x. ¿Sí? Entonces, lo que estoy obteniendo es que mi función es una función que es impar, porque f de menos x me da menos f de x. Y lo que tengo es simetría respecto al origen. Si se fijan, mi gráfica está aquí y si pusiera un espejo, pues veo la misma gráfica pero invertida de esta manera. Es una función que es impar, es una función que es simétrica ante el origen, mientras que una función que es par es simétrica en el respecto al eje Y. Tenemos otras funciones que tal vez no sean las mismas, que pueden ser ni pares ni impares. Por ejemplo, estas que tenemos aquí. Nada más borro esto de acá. Y aquí las tenemos, ¿no? Tenemos f de x cuadrada, y vimos que es par. F de x cuadrada más 1, veamos si es par o impar. Evaluamos en f de menos x, y esto es igual a menos x al cuadrado más 1, que nuevamente me da f de x. Vuelve a ser par. Y aquí vemos que tiene simetría. ¿Sí? Ahora, f de x, ¿cómo nos quedarían? Pues, que si quiero saber si es par o impar, pues hago f de menos x. Eso me queda que es menos x. Y esto es mi función original con negativo, por lo tanto es impar. Entonces, la línea azul es impar. Pero, ¿qué pasa si hacemos ahora esta línea que tiene que ver con la función f de x igual a x más 1? Entonces, f de x más 1, analicémosla. Quiero saber si es par o impar. ¿Qué es lo que hago? Pues evalúo en mi dominio en menos x. F de menos x va a ser igual a, donde hay x pongo menos x. Me queda menos x más 1. Y si se fijan, no hay una manera en la cual yo pueda relacionar esta regla que tengo de aquí con mi función. Si factorizo un signo menos, me quedaría menos x menos 1, pero no es la función que está aquí originalmente. Como no puedo ponerla en términos de mi función, es decir, encontrar que sea f de x o menos f de x, pues lo que yo voy a decir es que esta función no es par ni impar. Es decir, que no es simétrica ni tanto para el eje y ni como para el origen. Entonces, en nuestro catálogo de funciones, vamos a tener funciones que son pares e impares,
pero también muchas funciones que no son par ni impar. ¿Por qué? Porque no cumplen con la definición, que la función evaluada en menos x sea f de x, es par, o que la función evaluada en menos x me dé menos f de x, que es impar. ¿Queda claro? Sí, profe. Okay. Muy bien, algunas funciones trigonométricas cumplen con esta relación. Coseno de menos x es igual a coseno de x, es decir, que es par. Secante de menos x es igual a secante de x, también es par. E impares tenemos más. Seno de menos x es igual a menos seno de x. Tangente de menos x va a ser igual a menos tangente de x. E igual la cosecante y la cotangente. Esto lo podemos ver desde la definición de las funciones. Aquí están. Si se fijan, coseno de x es par, entonces se debe de reflejar respecto al eje y. Aquí tengo esta forma y si se fijan de este lado en pi tengo la misma forma, es par. La función seno de x es impar, por lo tanto se debe reflejar respecto al origen. Aquí sube y baja y respecto al origen tengo su reflejo o su simetría. La tangente de x también es impar respecto al origen. Tiene esta forma y debo tener una simetría respecto al origen. Aquí está. ¿Sí? La secante es una función que es par, por lo tanto respecto al eje y se deben reflejar. Y aquí vemos el reflejo claramente respecto al eje y. Y la cosecante y la cotangente son impares, por lo tanto respecto al origen. Se fijan, aquí tengo una y se refleja respecto al origen de esta manera. Igual a cotangente respecto al origen se refleja. Respecto al origen se refleja. Entonces, funciones impares, funciones pares. Entonces, es otra herramienta que nos ayuda para poder hacer un análisis más profundo de nuestras funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ninguna. Yo, profe. Sí, dime. Ahora sí vamos a poder ver la grabación de la clase. Sí, subo las grabaciones tanto de la primera sesión y tanto de esta. Las 3 sesiones que llevamos. Ok, muchas gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? No, profe, ninguna. ¿Ok? Entonces, si quedan algunos detalles respecto a cómo es el comportamiento de las funciones o que no vayan entendiendo, vayan a checarlo en su libro de curso de trigonometría analítica, porque van a ser muy importantes estas partes de las funciones trigonométricas, funciones pares e impares. Y vamos a estar trabajando con ellas. La siguiente sesión vamos a ver combinación de funciones, que es decir, vamos a ver traslación y cambio de escala en las gráficas, ¿sí? Es decir, qué movimientos tengo, cómo sumar funciones, la composición de funciones, etcétera, ¿sí? Movimiento de una gráfica, cómo se mueven hacia arriba o hacia abajo, qué es lo que debo de hacer para que tenga esos movimientos, si quiero que se muevan horizontalmente, verticalmente, si quiero que se hagan más grandes o más chicas, etcétera, ¿sí? Esto es lo que veríamos la siguiente sesión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Ok, entonces si no hay más dudas, vayan checando su tarea, revísenla y recuerden que siempre los primeros 15 minutos de la clase van a ser para dudas de la tarea. Si no hay más dudas, preguntas,
Pues entonces nos vemos